Estamos de vuelta en Tolerancia Cero con dos invitados, Patricia Politzer, Mauricio Daza, ambos constituyentes, en una semana donde, pero prácticamente no se ha hablado de otra cosa que de la Convención Constitucional. Primero que nada, preguntarles en términos así, de primera explicación, ¿qué tanto esta semana ha causado daño serio a la Convención? Patricia. Hola Fernando, hola a todos en Tolerancia Cero y a quienes nos están viendo. Yo creo que esta fue la semana sin duda más álgida desde la instalación, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿o no, Mauricio? Y yo creo que esta es una de muchas semanas que vendrán que seguirán siendo álgidas. Y creo que no ha habido, a mi juicio, ningún daño. ¿Ningún daño? Un daño profundo a la institucionalidad de la Convención, no. Creo que recibimos un golpe fuertísimo con el caso de Rodrigo Rojas Vade. Pero es que tú estás en la misma sala que él, entiendo, ¿no? No solo está en la misma sala que él, me hice amiga de él. ¿Cómo te llegó? Le tomé mucho cariño porque es una persona encantadora personalmente, aplicado en su trabajo. Recordemos que él era uno de los vicepresidentes de la mesa ampliada. Por eso él preguntarte, ¿cómo te llegó? O sea, ¿cuándo te enteras? A mí me golpeó de una manera brutal. Yo no podía creer que esto fuera cierto. ¿Cuándo te enteraste, Pati? Me enteré el sábado en la noche, cuando empezó a circular, en la tarde, digamos, que empezó a circular el reportaje de La Tercera. Y la verdad es que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado, Patricia, que algo así pasara. Y en eso tú tuviste una reacción bien inmediata y bien dura, que yo te la vi. Mira, yo me puse a escribir a ver, primero comentarios con mis hijas, la verdad, que me empezaron a decir, mamá, estás diciendo puras tonteras. Y la verdad es que creo que era parte del shock que tenía frente a esta situación. Entonces, el domingo muy temprano en la mañana, tomé mi computador y dije, tengo que aclararme las ideas. Y empecé a escribir, cosa que hacemos los periodistas. Y de ahí salió esa columna en la cual yo distingo claramente entre el tema humano, que uno podrá tener pena frente a alguien que está muy enfermo, porque la verdad es que todavía no sabemos qué enfermedad física tiene Rodrigo Rojas, pero sin duda una persona que lleva mintiendo, elaborando una mentira muy estructurada con todos sus detalles. Patricia, yo soy preguntona, entonces yo le pregunté mucho sobre su enfermedad y me daba todos los detalles habidos y por haber. Entonces esa persona tiene que estar muy enferma psicológicamente. Sí, pero tú dijiste que habías sentado en el computador para aclarar tu idea. ¿Le faltó aclarar la idea a la mesa de la convención? No, si yo pienso en la mesa que trabajaba con él, igual que de codo a codo, con una persona que ayudaba, que trabajaba bien, que además, como les decía recién, es una persona muy encantadora. Fueron muy poco condenatorias. En ese contexto, recibir esta noticia, creo que la mesa la dejó Mauricio, igualmente sin conducta. Pero esa fue solo la primera... Fue solo la primera reacción de la mesa. Mauricio, la primera declaración de la mesa, ¿te pareció débil? Yo me hago cargo de lo que yo opino. Yo encuentro que fue débil. Yo coincido en eso con Francisco. Débil y tibia. Estoy siendo el más... Mónica. También, o sea, Patricia, ¿crees que fue débil y tibia? La primera declaración. Absolutamente. Ok. Mauricio, ¿cómo consideras la primera declaración de la mesa? Bueno, primero, gracias por la invitación y por permitirme estar acá. A ver, bueno, claramente fue una declaración inadecuada, no era lo que debió haber sido. Estamos frente a uno de los atentados en contra de la fe pública, yo diría, más relevantes que hemos observado en las últimas décadas, ¿no? Y en ese sentido yo creo de que hay que tener la mente fría para poder tener claro una cosa. El proceso constituyente es más importante que cualquiera de los miembros de la Convención. Y es nuestro deber resguardarla y también es deber de la mesa, pero es fácil ser general después de la batalla. Sí. Pregunta, ¿está inhabilitado éticamente Rodrigo Rojas Vade para seguir en ese cargo? ¿Éticamente está inhabilitado? Absolutamente. Segunda cosa breve para preguntarte, su permanencia.
daña a la convención? Absolutamente también. Eso, de hecho, él mismo lo reconoció. Paradójicamente, quizás la persona que salió con la declaración más contundente en este sentido fue el propio afectado, el propio Rojas Vade. ¿Encuentras? Porque al comienzo. Pero la primera vez. Ya, pero después cuando habla con la tercera, pero después cuando hace el comunicado público, nunca habla de debo abandonar la convención, más allá del tema legal. Es que ahí aparecen dos problemas que son relevantes para estos efectos. El primer problema tiene que ver con que no hay un estatuto normativo. No. Yo sé que no está, pero en la segunda vez, más allá del tema legal, que uno puede decir, mira, yo sé que no puedo seguir ahí, estoy inhabilitado éticamente y veremos cuáles son los mecanismos. No se ve nada de eso en la segunda declaración. Es que hay un problema no solamente jurídico, hay un problema político que deriva del hecho que no hay un mecanismo de reemplazo para el caso en el cual él se vaya. Y si no hay un mecanismo de reemplazo, vamos a hacer 154 constituyentes y esto va a afectar la representación del grupo político al cual él pertenece. Entonces yo creo que... También le afecta que esté ahí alguien inhabilitado. Absolutamente, pero yo creo, más allá de justificar o no, o de compartir o no ese análisis, yo observo que ese cambio de postura probablemente deriva de que se hizo un análisis político respecto de lo que involucraría su renuncia en la situación actual. Y en ese sentido, Mauricio y también Pati, han llamado la atención en la línea de lo que están mencionando, que al principio tuvimos una declaración súper dura del mismo, asumiendo y diciendo que él consideraba que se tenía que marginar no solamente la mesa, sino él daba a entender que tenía que abandonar la convención. La mesa decide después, el martes, de emprender, o sea, de poner todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía. Es decir, ya hablamos de la posibilidad de delitos, ya no solamente de comprensión de la situación que casi que lo pilló de sorpresa, sino algo bastante distinto. Pero lo que llama la atención es que hacia fines de la semana empezamos a ver ciertas posturas, sobre todo de personas cercanas a él. Uno, por ejemplo, dos convencionales, Grandón dice, si él tiene que volver, que vuelva. Hay muchos de los 155 que han cometido errores y aquí están, subrayando que son errores. Después, por ejemplo, también otra convencional, Justina Novich, dice, ojalá no se reste porque él ha votado por los pueblos, es decir, diciendo que lo importante aquí no era tanto lo que había cometido, sino el hecho del valor del voto. Es decir, yo me pregunto, si esto lo hubiese hecho eventualmente, no sé, un convencional de derecha le habría parecido a algunos bien y a otros no. Es decir, lo que vimos al principio de la semana, que era de cierta manera algo bastante de cuerpo, decir, estamos todo el sentido que esto es inaceptable, y la mesa decide poner los antecedentes de la Fiscalía, empezamos a ver ciertas fisuras de decir, bueno, que vuelva, no importa. ¿Cómo califican ustedes eso? Porque ya estamos hablando de, empieza a haber quizás una negociación política detrás, un cálculo político, que ahí ya les afecta a ustedes como convencionales del cuerpo político que él comparte. A ver, bueno, es complejo, insisto, yo creo que acá hubo una segunda mirada respecto de esta situación y probablemente eso ha derivado en el cambio de esta posición, ¿no? Una primera reacción muy dura y ahora se está relativizando. O sea, ahora, una tibia, una dura y ahora se relativiza. O sea, no, estoy hablando de Rodrigo Rojas Vade, ¿no? En el caso de la mesa, lo que ocurrió fue una primera reacción que también es complicada porque hay que recordar que tenemos una mesa ampliada donde hay personas del sector político de Rodrigo Rojas que también le integran. Entonces, me da la impresión que esa primera reacción, que fue el día domingo o día sábado, ya venía la información que algo se estaba preparando y que iba a haber una noticia el día domingo, ¿no? Que iba a ser una revelación que haría la tercera. Finalmente esto se adelantó por la propia confesión de Rodrigo Rojas el día sábado ante la inminencia de este reportaje que venía en la tercera. Pero obviamente se generó esta dinámica, pero también hay que valorar lo siguiente, ¿no? Al otro día hay un cambio de actitud en la mesa y finalmente se mandan los antecedentes al Ministerio Público, que podría señalar a alguna gente incluso que era una sobrereacción, pero se reaccionó fuertemente y el grupo, solamente para terminar, Pueblo Constituyente, en su mayoría lo expulsó de ese colectivo. Entonces están estas señales. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros no tenemos ninguna forma para obligar a ningún convencional a renunciar a su cargo. Sí, respecto a eso, un segundo, ¿cuál es la salida que ustedes ven, digamos, a este problema? Porque una alternativa que se ha planteado es que la convención pueda sacar a alguien, cosa que me parecería absolutamente riesgosa, peligrosa. El Congreso, ¿te imaginas? Las mayorías empiezan a sacar a las minorías. Exactamente, entonces estamos en un incordio. ¿Cuál es la solución, así en pocas palabras, que le den ustedes a este problema? ¿Ampliar el mecanismo de renuncia? Yo lo primero que quiero decir en relación a lo que decía la Maca
político. Es que yo no creo que la convención en grueso, en su conjunto, haya ablandado su posición. Yo creo que son voces muy aisladas las que plantean que él vea cómo vuelve. ¿Ya? ¿Y eso no meritaría quizá una postura sobre esas voces, por ejemplo, de la mesa? Porque en este minuto también se quiere decir esto es aislado, pero se está poniendo en duda finalmente cómo, este es sin lugar a dudas, y ojalá así sea, uno de los problemas más gordos que ustedes tienen que enfrentar. Porque estamos al final cómo logran procesar algo interno y cómo finalmente eso afecta o no. El día de mañana, por ejemplo, cuando se vean todo el reglamento ético, que es algo de lo que ustedes van a tener que votar, cuando eventualmente tienen esto, o sea, dentro de la sala. Tú dices que la mayoría de la convención sigue estando en una postura de rechazo fuerte a lo de Rojas. Al retorno de Rodrigo Rojas, conscientes de que no tenemos, como dice Francisco, las herramientas para dejarlo fuera. Ahora, yo creo que aquí hay un tema que está entre las propuestas de reglamento que tenemos que votar en las próximas semanas, y es el tema de este vacío que dejó la reforma constitucional de reemplazo. De los independientes. De los independientes, y Rodrigo Rojas es un independiente. Sí. Entonces, se supone que se aprobaría la idea de que sea reemplazado por alguien de su lista, de su mismo género, que tenga la siguiente mayoría. Pero hay que hacer reforma eso. Es que me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, Patricia. Es que eso es un vacío, sí, y por lo tanto no requeriría de una reforma constitucional. Pero me llamó mucho la atención que dijiste algo súper importante. Lo que acabas de decir, todo lo que has dicho es importante, pero lo que dijiste es que la mayoría de la convención siguen una postura que se oponen a que vuelva Rojas Vade. Es decir, yo creo que la inmensa mayoría de la convención, por todo lo que yo he hablado con gente de la ex lista del pueblo, todos te dicen, aquí hay un tema humano por un lado, y yo podré seguir siendo amiga, te dicen, y otra cosa es la dimensión política. Y políticamente no debiera volver. Perdón, pero quiero agregarle otro pelo más a la sopa. Nosotros hemos visto en el último tiempo un montón de situaciones que afectan a instituciones de la República. Y hay una cosa que es a estas alturas bastante obvia. La historia de la institucionalidad genera una inercia protectiva para la institucionalidad. Tú puedes tener N cantidad de alcaldes que roban plata, pero no vas a pedir que se acabe la institucionalidad de las municipalidades o los de los alcaldes. Tú puedes tener situaciones en el financiamiento ilegal de la política, que tú conoces perfectamente bien, y igual tú vas a decir que hay que normar y reglamentar cómo se pasa plata a la persona, pero no dices que no se debe pasar plata o ninguna cosa de ese tipo. Lo mismo pasa con cosas que eventualmente pasen en una empresa. Tú no dices, mira, esa empresa coimió a tal persona, por lo tanto tiene que desaparecer la empresa. No, tú vas a las personas que son responsables de eso, lo mismo en las Fuerzas Armadas o Carabineros. Pero cuando hay una institución que acaba de nacer, que nace de una disputa gigantesca en dos bandos, donde hubo gente que objetivamente no quería que existiera la Convención Constitucional y que hizo cosas tremendamente, pero así, pujantes para que no existiera esta. Cualquier cosa que pase, y lo deben saber los convencionales, cualquier cosa que pase ahí afecta al total y rápidamente, porque no te están diciendo hay que sacar a Rojas Vade. Hay un porcentaje de gente que dice, perdona, tenían razón cuando decían que esto era una mercocha y una cuestioncita que finalmente, si que esta cosa va a terminar así, terminémosla al tiro, recién ahora, porque está comenzando. Como no tiene historia la convención, tiene poca resistencia a el que te apunten por cada cosa que pasa. Y eso necesita, a mi modo de ver, que los casos graves, más aún un fraude como este, los casos graves tengan respuesta, pero total y absolutamente majestuosa, si tú quieres, desde el punto de vista de las cosas, inequívocamente claras. Claro, mira, el tema es el siguiente. Si nosotros hemos llegado acá bajo el mandato de cambiar la institucionalidad
institucionalidad que está en crisis por una falta de credibilidad, que se genera precisamente por casos como estos, donde tú ves financiamiento ilegal de la política, personas que se vanaglorian de esto. Iván Moreira se vanagloria y va a la reelección. Pedro Velázquez, que es una persona que fue condenado por fraude al fisco y no cumple la condena porque no ha pagado el monto por el cual fue condenado. Oye, lo nominaron para ser parte de la mesa de la Cámara de Diputados. Y ahora resulta de que es candidato a senador, como si nada. Todo el mundo rasga vestiduras, pero ahí está, pues, en la papeleta. Entonces, si nosotros estamos criticando eso, nosotros no podemos llegar y aceptar defensas corporativas o teorías del empate, diciendo, ¿sabe qué? ¿Pero qué tanto? Si Rojas Bade no fue financiado por SQM. Exactamente. Rojas Bade no robó a eso un me refiero banco. porque tiene que ser inequívocamente Bueno, claro. que ese es el tema. Entonces, el problema, Fernando, es que en este tipo de organismos, mira, y que llevamos poco tiempo, yo siento que hay una tentación a la defensa corporativa. Por lo mismo que decía Patricia, nosotros habíamos hablado, yo también hablaba con Rodrigo Rojas. Era una persona con la cual teníamos una comunicación, efectivamente una persona afable, una persona comprometida con lo que hacía su trabajo. Entonces uno tiene esa tentación inicial. Pero el punto es que tenemos que tener claridad. Acá el proyecto que nosotros tenemos que llevar adelante es mucho más importante que Rodrigo Rojas o cualquier persona. Y tú tienes razón, si no reaccionamos de una manera que sea contundente, entonces va a afectar la credibilidad de la institución en su conjunto y más grave, el proceso constituyente. ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? Si es que te lo voy a plantear en una cosa que tú trabajaste directamente, pero ¿en qué cambia la pusilanimidad de la Fiscalía Nacional respecto del financiamiento ilegal de la política, si es que eventualmente la solución para este tema es pusilánime también? Que lo que pasa es que ahí no solamente era responsabilidad de la Fiscalía Nacional, eso era lo más fácil para el Congreso, ¿no? Llegar y que el Senado dijera, no, pues, si esto es un tema penal, no hay condena. Pero ¿desde cuándo en una democracia en forma, en pleno siglo XXI, el parámetro para evaluar a una persona que es autoridad es que no sea condenado a una sanción criminal? O sea, eso no es parte de una democracia en forma. ¿Y cuál es la salida? ¿Cuál es la salida entonces a este tema, a tu juicio? Bueno, la salida es que, en primer lugar, tenemos que arreglar las deficiencias que hoy día existe en la normativa que se nos aplica. Primera deficiencia, no tenemos la posibilidad de contar con un órgano que pueda calificar la renuncia de, en este caso, un convencional. Porque se estableció en las disposiciones que fijaron el proceso constituyente que el Tribunal Constitucional no tenía facultades para nosotros, pero para las normas de los parlamentarios es el TC el que califica la renuncia. Claro. Tenemos causal y no tenemos órgano. Y finalmente, y esto es bien importante, tenemos que establecer un mecanismo de reemplazo, porque acá el tope, digámoslo derechamente, ¿por qué no está renunciando Rodrigo Rojas? Por una consideración política. Porque si él renuncia, cosa que hoy día tampoco es posible, entonces va a afectar la representación de su grupo. Pero Pati, habría que también, y una preguntita que aparte de lo que tú quieras decir, habría que ampliar también las causales o los mecanismos de renuncia, porque ya estamos, parece, todos claros en que la idea de que la propia convención o el pleno pueda sacar a alguien no es en un órgano de elección no es aceptable, no es querible, como no lo sería tampoco en el Parlamento, que no empiece la mayoría a echarse a los de la minería. Pero Mónica, hay una causal, ¿no? Que es por enfermedad que te inhabilita. Sí, pues yo estoy pensando a futuro, Patricia, más allá de este caso, de casos futuros que podrían pasar con otros temas. Entonces, que alguien que no esté enfermo, pero que ampliar las causales de renuncia protegiendo bien. A ver, yo me imagino que si alguien comete un delito, eso se judicializa y hay un desafuero y esa persona no puede seguir. Sí. Ahora, la verdad es que esto dura un año. Yo confío en que no vamos a tener más Rojas Bade en el, en el futuro. Podemos tocar la cabeza. Claro. Y por lo tanto, yo creo que aquí la salida es una salida que tiene que ver con establecer si Rojas Bade está enfermo, cosa que no sabemos, la gravedad de su enfermedad no sabemos cuál es y tampoco sabemos cuán enfermo está psicológicamente. Yo esperaría que el mismo Rojas Bade evaluara su condición de salud y propusiera renunciar por razones de salud. Y que nadie, a mi juicio, nadie tiene que evaluar esto. El Pleno simplemente tiene que recibir su petición. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, Francisco, después... Dale, Mauricio, porque quería cambiar un poco el tema. La gente no entiende por qué tiene que haber un órgano que evalúe la causal.
Y esto es bien sencillo, porque lo que se protege no es un derecho al cargo que tiene la persona electa, se protege el cargo y la representación que tiene. Claro, el votante. Entonces, imagínense que uno llega y dice, basta con la renuncia. Que yo te puedo presionar para que te renuncies. El partido político puede presionar para que renuncie. No, El resto de los convencionales puede presionar para que renuncie. Mira, y se puede dar espacio para un fraude peor. Una persona muy popular llega y va por un partido para tener votos suficientes y sacar a alguien, pero tiene el pacto reservado de que después renuncia y lo reemplazan por el candidato, en digamos, este contexto político está Yo viviendo estoy hablando en específico, este contexto en que no de la existe convención, eso, claro. Mauricio, donde hay un tiempo acotado, donde ya fuimos elegidos, donde no En este estamos específico, hablando Pero para de... los efectos prácticos estamos sin norma para resolver este problema. Estamos sin norma y en ese estar sin norma, yo lo que espero es lo que ya dije. Hay otro problema, ¿eh? O sea, no quiero ponerle más pelo a la sopa a esta historia, que ya está complicada, pero mira el problema. Ya está bien peluda la sopa. Está ya, peluda. vamos. Bueno, nosotros en la Comisión de Reglamento, yo soy parte de la Comisión de Reglamento, establecimos normas precisamente para esto, antes que se conociera el caso Rojas Báez. Y se define el asunto de la renuncia, se establece el reemplazo, todo. Y esas normas van a ser votadas. Pero podría llegar a ocurrir que ciertos sectores digan, no, pues, ustedes no pueden regular eso, Exacto. porque eso se encuentra establecido en un estatuto definido por la Constitución. Que requiere reforma Entonces, en materia de reforma constitucional, y hay un mecanismo que le permite a ciertos convencionales que señalen argumentos como este. Oiga, están incumpliendo las disposiciones Pero es que es un tema procedimentales, igual, es un nos pueden tema- llevar a la Corte Suprema. Entonces, ¿cuál sería la fórmula más rápida para solucionar esto? Reforma constitucional del Congreso. ¿Hay voluntad política para esto? Yo no la veo. Tal vez sí. Yo quería... El Congreso no ha dicho ni mu todavía. Yo tengo una discrepancia con Mauricio en el sentido de que se requiere una reforma constitucional, porque no estamos cambiando la norma constitucional, sino que estamos llenando un vacío, que era básicamente el vacío del reemplazo. No, yo quería cambiar Solamente para un- aclarar una Usted es cosita chiquita. abogado, yo no, Dale. usted No, es siempre que me va a yo no ganar estoy- en este discusión. Pero Patricia, además el problema nosotros hablamos, Mauricio. dijimos, oye, no, vamos a estar de acuerdo en todo. No estamos de acuerdo en nada, pero mira, Bueno, digamos, el punto es el pero siguiente. 155 hacía. Yo no digo de que esa sea la interpretación. Señalo el escenario. De hecho, Sí, yo creo que es una de las nosotros hipótesis, podemos entiende. hacer el cambio. Pero tampoco hay que negar que hay otros que hay no otros que creen y que nos pueden Pregunte, Francisco, judicializar. No, mi pregunta un poco más general, vamos a entrar a lo de la semana y a lo que viene quiero esta preguntar semana, el reglamento, los 2/3, todo eso, pero una apreciación más general, ya que llevan varias semanas, digamos, en la convención. ¿Ustedes están optimistas de que vamos a sacar realmente un proyecto de constitución que los chilenos van a votar mayoritariamente a su favor? Porque lo que hemos visto es que hay sectores que claramente tienen visiones más bien identitarias, donde no hay una clara, o no se aprecia una clara vocación democrática, de que sea una casa común, que esto permita que hayan gobiernos de derecha o de izquierda en el futuro con esta constitución. Entonces, les quiero, así como una apreciación general, después vamos a entrar a cada uno de los temas. Perdón, ¿Ustedes ¿tú siguen crees siendo que hay alguien optimistas? que no quiere que esto sea una república, por ejemplo? ¿A eso te refieres? Porque no- Perfectamente. O sea, hemos visto muchas Pero, cosas pero, identitarias. Francisco, eso era una cosa que no pasó, No, de por la eso que se les digo, discutió pero varias semanas. ustedes Entonces, yo han no estado- sé a quién te refieres Ustedes han con estos estado sectores adentro. que no quieren democracia. No, ustedes han estado adentro. Hay gente que ha claramente dado cuenta de que esto hay que buscar acuerdos para llegar a una propuesta común, ¿cierto? Y hay sectores que han buscado la identidad, estoy pensando en la lista del pueblo y el Partido Comunista específicamente, en algunos aspectos donde claramente no hay una voluntad de buscar acuerdos mayoritarios. Más allá de la lista del pueblo, más allá del Partido Comunista, en términos generales, incluyendo a la derecha, incluyendo a los independientes, incluyendo a todos, ¿ustedes son optimistas que vamos a llegar a una propuesta que sea mayoritariamente votada por los chilenos favorablemente? ¿O hoy día son menos optimistas que cuando asumieron aquel día, digamos, ya no me acuerdo qué día fue, pero ahí... 4 de julio. El 4 de julio. Nosotros nos exactamente. acordamos muy bien. Exactamente. ¿Son más o menos optimistas? Yo soy igual de optimista que el 4 de ¿O más o julio. menos pesimistas? Digamos? No, soy igual de optimista y justamente hoy día escuchaba en una entrevista a Cristian Monkever de derecha señalar que estaba optimista con el resultado, lo cual
me confirma mi propio optimismo en ese sentido. Ahora, estar optimista no significa no darse cuenta de las complejidades que tiene esto. Y sin duda tiene muchas complejidades. Estamos hablando de que fuimos elegidos para debatir temas políticos sustanciales, profundos, que cambian el rumbo del país, que determinen un nuevo pacto social para el país. Por lo tanto, esto no es tarea fácil. Y yo veo que dentro de la convención llegamos distintos colectivos que cada uno se puso en su rincón, por decirlo así, pero poco a poco se fueron abriendo estos límites y estas fronteras. Y creo que a quienes más les ha costado abrirse a otros e iniciar el diálogo con otros es, por un lado, el Partido Comunista, que actúa como, yo diría, el más disciplinado de los colectivos, todos muy juntos y privilegiando el diálogo interno que hacia afuera, y por otro lado, a la derecha, a un sector de la derecha. Al principio toda la derecha estuvo muy arrinconada, muy desconcertada con entender lo que era ser minoría de verdad, porque la verdad es que la derecha ha sido históricamente minoría, pero actuaba como mayoría. Entonces tuvo que entender lo que era ser minoría, pero poco a poco un sector de la derecha también se fue abriendo y también empezó el diálogo con otros. Y en ese diálogo yo creo que, por más ásperos que sean esos diálogos en algunos momentos, que van a ser y han sido, vamos a llegar a los acuerdos que se requieren. Les puedo pedir a los dos algunas definiciones breves sobre el tema. Uno de los temas que se van a votar son algunas disposiciones del reglamento de ética, y quiero preguntarles a nivel de principio si están de acuerdo o en contra con algunas cosas. ¿Alguno de los dos está de acuerdo con que se quite el derecho a hablar por 15 días a un convencional sancionado? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Con la idea de la reeducación, aunque sea facultativa como sanción. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo si es que la persona se quiere someter a esa vía como una salida alternativa a una condena ética, pero imponerla por ningún motivo. ¿Puedo, por favor, sí, profundizar en eso? Mira, yo creo, porque he hablado de qué se trata esto. ¿Ya? Le he preguntado a varias personas. Entonces me dicen, lo que pasa es que, por ejemplo, hay gente que no entiende lo que es la perspectiva de género, y por lo tanto sería muy bueno que esas personas pudieran ir a un curso al respecto. La verdad es que yo creo que hay muchos temas como eso. Quizás debiéramos hacer cursos sobre perspectiva de género, sobre racismo, sobre plurinacionalidad. ¿No ser preventivo más que punitivo? No, eso es exacto lo que te iba a decir. Yo no te dije al comenzar que yo no estaba de acuerdo. Eso, claro. Entonces, frente a estos temas, si surgen en la convención, a mí lo que me gustaría es tener una sesión del Pleno en que se hablara de estos temas. Entiendo. Y los discutiéramos. O sea, es reeducación como algo y no un tema de reeducación. No, la palabra reeducación debiera estar fuera. Otro tema que va a ser bien discutido, me imagino, es la definición de negacionismo. Y quiero preguntar si ustedes comparten la forma en que quedó definido el negacionismo, sobre todo por lo más polémico, que son tal vez dos puntos. Uno, cuando se habla de que también negacionismo, cuando todos dicen negar las violaciones a los derechos humanos, glorificar, claro, uno dice, no, ¿quién va a estar de acuerdo con eso? Pero cuando dicen, por ejemplo, hacer apología, también es obvio que nadie va a estar de acuerdo, pero minimizar las violaciones a los derechos humanos es uno de los temas que hay discrepancias, y lo otro es cuando no tiene que ver con la dictadura de Augusto Pinochet o cívico-militar, sino que cuando tiene que ver con el estallido. ¿Ustedes están de acuerdo con cómo quedó redactada la definición de negacionismo? ¿Quién parte? Yo. Mauricio, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Qué no te parece? A ver, dos cosas, y esto también es un debate antiguo, ¿no? También criminalizar el negacionismo. Obviamente yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con quienes niegan ciertas verdades históricas muy dolorosas en nuestro país, como fue los atentados graves, sistemáticos durante la dictadura de Augusto Pinochet a los derechos humanos. Pero creo que la forma de enfrentarlos es a través de argumentos y debates, no a través de sanciones, porque finalmente eso genera un efecto boomerang. Y muchos de estos
grupos que plantean el negacionismo, cuando los prohíbes, finalmente empiezan a crecer de una manera que tú no los puedes controlar. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Dicho eso, tampoco es una verdad asentada. Tú no puedes hacer equivalente lo que ocurrió con el estallido social con las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Ahí hay un informe, el informe de Walech, hay sentencias condenatorias. Yo soy abogado querellante en contra de Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad. O sea, tengo una postura clara al respecto, pero también hay que decirlo con una definición meridiana. No es lo mismo y no es una verdad que esté suficientemente asentada para que quepa en el concepto de negacionismo. Y en términos generales, un tema gordo. Negacionismo. A ver, yo coincido plenamente con Mauricio en que una cosa es estar de acuerdo en que ojalá nadie negara las violaciones a los derechos humanos, ni tampoco lo vivido por los pueblos originarios. De hecho, en esos dos casos hay documentos del Estado chileno oficiales que hablan de una determinada verdad. Pero otra cosa es la penalización del negacionismo. Yo tengo especial sensibilidad con el tema, soy de una familia judía que prácticamente desapareció con el Holocausto y por lo tanto se pueden imaginar que cada vez que oigo a alguien decir que el Holocausto no existió o minimizarlo, la verdad me duele profundamente. Pero estoy de acuerdo con Mauricio que prefiero discutir con argumentos y no prohibir, porque la prohibición siempre tiene una cosita atractiva y por lo tanto prefiero el debate abierto sobre estos temas a la criminalización. Maca. Yo quería preguntarle, porque a raíz de algunos de los temas que hemos estado conversando, el caso Roja, y después lo que ocurrió también el jueves, que es bastante embrollado a entender porque tiene que ver con reglamento y todo, pero lo que sí quedó claro en los dos capítulos es que la mesa vivió momentos muy complejos, muy complejos. Quizá fue la primera vez donde vimos que convencionales desafiaban directamente a la mesa, incluso de su propio signo político. Y ahí surgió una o dos cosas, la posibilidad eventualmente de algunos grupos que decían censurar a la mesa e incluso acortarle el mandato, que digamos que podría ser, al principio se pensaba que fuera 6 meses y ahora han empezado a surgir voces que dicen que una vez que se termine de seguir el reglamento se pase a otra elección. ¿Ustedes están de acuerdo que esta mesa ya agotó eventualmente su periodo y habría que pasar a otra, Mauricio? A ver, esto lo discutimos en reglamento y antes de esta crisis que tú señalas, también existía la idea de 4 meses, ¿no? Hacer la renovación o establecer 6 meses la primera renovación. La verdad que yo creo que la regla de los 6 meses está bien en relación al desempeño de la mesa. Bueno, insisto, es fácil ser general después de la batalla. Acá hemos enfrentado situaciones que son bastante inesperadas, graves, como lo de Rodrigo Rojas Bade. Después hubo, sin duda, una actuación deficiente de la mesa, porque acá nadie le puede echar la culpa al secretario. Pues sí. Jones Smoke es una persona que lleva décadas trabajando en la Cámara de Diputados. ¿Alguien va a creer que él se iba a mantener ahí si es que fuera por la suya, ¿no? Yendo en contra de lo que le dice la mesa? Imposible, ¿no? Los secretarios, ojo. Al contrario, lo han alabado al señor Bueno, porque además, de todos los lados. Mónica, sin la labor de los secretarios del Senado y la Cámara, esto sería imposible. Julián Saona, Jones Smoke, entre varios otros. Así que nuestro reconocimiento. Pero dicho eso, lo importante no es tanto que exista un problema, porque van a existir muchos, sino la forma como en definitiva tú lo manejas. Y yo creo que, si bien parte del problema que se generó el día jueves deriva de que no hubo un manejo adecuado en términos de dos conflictos que son evidentes, por los 2/3, claro que va a ser una discusión que en algún momento tenemos que tratar. Pero una papa caliente que uno no la puede simplemente manejar mandando un correo electrónico a las 7 de la tarde del día anterior, ¿no? Impericia política a la mesa. Pati, para que no se nos termine el punto, ¿tú estarías de acuerdo en acortarle el mandato a la mesa eventualmente? No, en absoluto. Yo decía al comienzo que a pesar de los problemas graves que se enfrentaron esta semana, no es dramático para la institución de la Convención Constitucional lo que estamos viviendo. Y no es dramático porque justamente yo creo que rápidamente la mesa logra encauzar los problemas. Pasó con Rodrigo Bade, una declaración débil al comienzo, pero 48 horas después, con todos los antecedentes sobre la mesa, estaba yendo al Ministerio Público. Más allá de este punto, ¿puedes hacer una evaluación de...? Espérame un segundito para terminar la respuesta. ¿Qué pasó el jueves? Yo creo que algo que nos
pesa es cumplir los tiempos, que nadie nos vaya a decir no están trabajando suficientemente rápido. Y la verdad es que tal como lo expresó la presidenta Loncón, este comienzo de semana estuvo muy marcado por el caso Rodrigo Vade. Entonces, se produjo que llegó el miércoles tarde un listado de temas que teníamos que tratar y votar en la mañana siguiente con dos temas extraordinariamente delicados y candentes para la convención. Pero eso muestra poco manejo político también. Uno, el tema de los pueblos originarios, y dos, el tema de los 2/3. Entonces, creo que fue un error, claramente, pero la verdad es que si tú prendías la televisión en la tarde del jueves, después del escándalo que se produjo el jueves en la mañana, jamás hubieras pensado que en ese colectivo hubo un problema 2 horas antes. ¿Puedes hacer una evaluación de Jaime Baza y Elisa Loncón, más allá del caso de Rojas Vade? ¿Sí? En general, en este tiempo, ¿cómo evalúa a Jaime Baza y a Elisa Loncón? Yo los evalúo a ambos muy bien. Creo que son muy complementarios. Creo que Elisa Loncón, más allá del simbolismo de que sea una mujer mapuche la presidenta de la convención, ella tiene una fuerza, una impronta, no sabría cómo definirlo totalmente, la majestuosidad del cargo que hablan algunos, que realmente ella lo lleva muy bien. Yo no me imagino a nadie pasando por encima de ella. Creo que eso fue lo violento de esta reacción que hubo el jueves en la mañana, donde se increpaba a la mesa. Fue algo realmente muy remecedor. Y creo que se complementan muy bien Elisa Loncón y Jaime Baza. Déjame hacer una pregunta a ambos sobre algo que ya lo insinuaron, que es sobre el optimismo o no optimismo respecto de esto. Después de una convención constituyente como la que salió, con una votación brutal a favor de que existiera, donde la gente, el rechazo genuinamente, debe haberle dolido muchísimo esta situación, aún así se presentan de candidatos, van a la convención constituyente y se empiezan a producir cosas que son, lo que nosotros llamamos en el periodismo, no cuando el perro muerde a la persona, sino que cuando la persona muerde al perro. Cosas expectativas. Por ejemplo, una primera discusión que pudo haber sido muy, muy, muy jodida, la de darle a la derecha la posibilidad de estar en la mesa, siendo que no tenían ni una posibilidad si es que era voto democrático común y corriente. Ni una posibilidad. Y sin embargo se toma la decisión de llevarlos adentro y están ahí. Segundo, cuando se produce el impas con el almirante Patricio Arancibia, porque él estaba en la Comisión de Derechos Humanos, y hay una gran crítica a que él esté formando parte de la Comisión de Derechos Humanos porque fue en su momento comandante en jefe de la Armada, en medio del... Jorge Arancibia. Y sin embargo se toma como decisión que todos los constituyentes han sido votados con igualdad de derechos a participar en todas las instancias, y finalmente pasa y queda y está ahí. Uno veía eso y decía, oye, un poco para usar sus palabras, aquí se está produciendo un ayornamiento relativamente interesante en que por todas las peleas que hay, eventualmente se puede generar una convivencia que saque algo donde todos estemos de acuerdo en el pacto social futuro. Pero pasan este tipo de cosas, lo de Rojas Vade, la discusión que pasa ahora con respecto a los reglamentos y todo eso, donde se les impeta muy fuerte a la mesa de que tiene que incluso hacer abandono de su cargo, y uno se pregunta, ¿qué de lo que ha pasado en ese tipo de situaciones ustedes los ven como un sustento, una base que eventualmente puede resistir altos y bajos que tienen todas las organizaciones, o si es que estos fueron flor de un día y que en realidad vamos a vivir de acuerdo al último evento de la convención
que se resalte en los medios? Es que la base está en que hemos superado esos problemas. No hay que quedarse simplemente con el problema que han existido. Sí es verdad, algunos problemas fueron generados, sobre todo el último, por una impericia de la mesa. Pero ¿cuál ha sido la reacción? Se generó por parte de la misma mesa una propuesta que fue votada por una mayoría muy importante para establecer una solución en la cual prácticamente todos estamos de acuerdo, y el día martes vamos a empezar a votar en general los reglamentos. Entonces, tenemos problemas, algunos, obviamente, que son inesperados y que no derivan del manejo administrativo de la convención. Y respondiendo un poco lo que se había preguntado acá, yo estoy más optimista que al comienzo. ¿Por qué? Porque más allá de la polémica de la semana, de la declaración disruptiva de algún determinado convencional, cuando uno empieza a conversar con distintas personas que son miembros de la convención, donde de repente nos tomamos café y hablamos de distintos sectores, hay acuerdos muy amplios respecto de materias que son fundamentales: profundización democrática, desconcentración y descentralización administrativa y política, el poder establecer un cambio a la noción de Estado subsidiario, entre muchos otros temas. Mauricio, y en eso que una cosa súper importante que viene esta semana, los 2 tercios, que forma parte, a mi juicio, central de lo que los chilenos votaron y que, en el fondo, traicionar ese acuerdo sería muy dramático para lo que viene hacia adelante. ¿Ustedes creen que hay un acuerdo para mantenerlo? O sea, hay grupos los cuales pretenden, obviamente, cambiar los 2 tercios. Y yo creo que ese es un debate que uno no puede llegar y decir, ¿sabe qué? No, nosotros no podemos discutir de esto porque está la ley 21.200 y se acabó. No, hay que generar una deliberación. En todo caso, tengo la convicción que más allá si uno está o no de acuerdo que se pueda cambiar la norma, hay una mayoría importante que va a respaldar los 2 tercios. ¿Pati? Yo estoy de acuerdo con Mauricio, yo creo que hay una mayoría que va a respaldar los 2 tercios, pero aquí también hay un tema de que en el reglamento hay distintos normas que pueden tener que ver o no con estos 2 tercios. Y a mí ahí me parece, no soy abogado, que me corrija mi colega constituyente. No digas que no eres periodista, porque no. una cosa que... No. Tengo mi título de periodista de la Universidad de Chile colgado en mi escritorio para cualquier duda. No, lo que creo es que lo que importa de los 2 tercios, ¿ya?, son las normas del texto constitucional que tienen que ser aprobadas por los 2 tercios. Y no nos perdamos en que si tenemos o no que aprobar por 2 tercios una serie de otras cosas, porque creo que solo enredan el camino a lo sustantivo. Y esa pelea la vamos a dar, yo creo, estamos recién empezando. Mira, toda esta polémica cuando nos aproximamos a debatir los 2 tercios. Sí, también. Entonces, bueno, pero va a ir todo muy bien, es normal. Nadie dijo que el trabajo era regalado. Fernando, vamos a salir con un proyecto de constitución mucho mejor que la constitución actual, lo que no es muy difícil porque el parámetro es bien bajo. No, y va a ser un tremendo segundo aire la discusión de los contenidos. Vamos al minuto de confianza, sí, Mónica, tú. Ay, ya. 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 Pero no me empiece a correr el reloj hasta que encuentre mi hojita, por favor, porque si no... Ya. Ok. Parto con el minuto de confianza. Hoy se conocieron nuevas revelaciones en el caso de Vitacura por pagos abultados y también por servicios que no se habrían realizado y que tienen que ver con la Dirección de Sustentabilidad. La Fiscalía traspasó a la Fiscalía Centro Norte y no a la Oriente, en el fondo, este caso, lo cual hasta ahí estamos bien. Se conocieron además fondos por 30.000 millones de pesos a la Asociación de Municipios, la Asociación de Seguridad de Municipios de la Zona Oriente, con escasos mecanismos de control. Bueno, la gravedad de lo que sucede no solo en Vitacura, también se está hablando en Lo Barnechea y que ha pasado antes en otros municipios de todos los sectores políticos. Ojo, creo que requiere investigaciones profundas, a fondo, sin defensas corporativas, para los que están hablando de otras defensas corporativas, ni que nadie ande poniendo las manos al fuego por nadie. Lo grave es que la Comisión Engel advirtió el 2015 que era clave abordar la corrupción en los municipios, que tenían que parar con las reelecciones de los ediles, que los cargos tenían que ser llenados en estas corporaciones por alta dirección pública. En 2015 lo advirtió la Comisión Engel y no se hizo nada al respecto. Por favor, respecto a la corrupción en los municipios, que no nos digan que no lo vieron venir. Acá. Yo sigo con mi minuto de confianza.
Si algo nos dejaron los retiros de las AFP fue un tema que quizás nadie vio venir, que era que nos descubrimos el año pasado en julio que casi el 85% de las pensiones alimenticias estaban sin pagar. Es decir, niños que no recibían, teniendo el derecho a la alimentación, no recibían el pago por parte de uno de sus progenitores. Normalmente era el padre en una gran mayoría. Y eso se cae ahí. Y muchos nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo esto puede estar ocurriendo? El tema es que ha pasado ya harto tiempo y eso sigue ahí. Es cierto que se decidió hacer una suerte de registro de padres morosos, pero si ese registro no tiene ninguna consecuencia para el moroso, poco vamos a hacer. Por eso me parece súper interesante la iniciativa que esta semana presentaron diputadas del Frente Amplio para hacer que el Estado sea finalmente el que se hace cargo del pago de esa pensión, pero eso obliga al Estado a ser él y no las madres normalmente que vayan detrás de los deudores. Cuando el Estado toma eso y cuando el Estado decide perseguirte, sí que puede hacerlo con muchísimo más ahínco y muchas veces una madre que poco tiempo y recursos tiene. Me parece que es algo interesante de explorar y lo que más me parecería interesante es que no olvidemos este tema que de verdad es vergonzoso que el 85% de las pensiones alimentarias estén en deuda. Francisco. Sí, hablando de cosas vergonzosas, a mí me parece que es vergonzoso y ese es mi minuto de confianza que el 34% de los colegios y escuelas municipales estén cerradas al día de hoy. Me parece escandaloso cuando en la gran mayoría de los países han tomado la determinación que incluso en los peores momentos, digamos, del COVID han tenido las escuelas abiertas. Dejar a los niños sin clase, dejar a las personas que tienen a los niños sin poder ir a trabajar, me parece realmente increíble. Hemos visto cómo los colegios particulares y los particulares subvencionados en su gran mayoría han podido volver adecuadamente y muchas municipalidades así lo han hecho, pero hoy día existen 11 comunas de la región metropolitana donde los colegios están cerrados. Y la verdad es que cuando se revise lo que fue esta historia del COVID, etcétera, y veamos la actuación del colegio de profesores, nos vamos a dar cuenta que realmente vamos a tener ahí muchas cosas para avergonzarnos. En vez de ponerse a disposición de ver cómo podemos retornarse en forma segura, lo único que se han hecho es poner trabas para que los niños y niñas de este país estén donde tienen que estar, que es en los colegios. Mi minuto de confianza, no solamente porque hay dos constituyentes acá, pero en general, hay muchas cosas que probablemente van a tener que cambiar en términos no solamente de cosas materiales, instituciones, normas, protocolos, reglamentos, sino que además en cosas que tengan conexión con la ciudadanía. Por ejemplo, cómo recuperar de alguna manera la confianza pública en las instituciones. La confianza pública en las instituciones, probablemente parte de eso tiene que ver con una buena constitución, pero tiene que ver con un montón de otras cosas. Y desde ese punto de vista, hoy día hay mucha gente y tiene bastante, yo te diría, razones para decirlo, desprecian todo aquello que parezca político o se asocia a la política profesional, sean constituyentes, sean todo. Y me recuerda eso, que hay que cambiarlo de cuajo porque todavía sigue siendo la política una forma de, como decía Mao, creo que era, que decía de hacer la guerra sin sangre. Y quiero terminar diciendo una cosa que es un viejo diálogo atribuido a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, que después de la Revolución Mexicana, el ejército del norte, el de Villa, y el del sur, el de Zapata, se encuentran triunfantes en el Palacio de Gobierno. Y Villa invita a Zapata a sacarse una foto en el sillón presidencial, pero Zapata se niega y le dice, no, porque el que se sienta ahí se sienta bueno y se levanta malo. Esa es la percepción que hay que cambiar de la política, que cualquiera que llegue a un sillón público de confianza de la gente se sienta bueno y sale bueno. No puede estar en la percepción que se sienta bueno y salga malo. Déjame, ¿puedo reconocer una cosa que me dijo Francisco en comercial y que me parece súper importante? Te doy el crédito por recordarlo, que así como critiqué a Sichel con la foto con Moreira y no sacar a Velázquez de la nómina, me parece que es súper grave una foto de Boric con Mulet, aunque se enoje nuevamente Mulet conmigo, o que tuviera cerca, la otra vez cuando estuvo aquí también se enojó,
O que, no sé, Pizarro cerca de Yasna Proboste también me parece súper grave, hablando de confianza, como tú hablabas de aquello, me parece que eso no es aceptable. Gracias por recordármelo. Muchas gracias. Ustedes tienen la posibilidad de tener su propio minuto. ¿Parto yo? Por supuesto. Siguiendo con lo que acaba de señalar Fernando sobre la confianza, yo quisiera pedirle a quienes nos están escuchando esta noche que sigan confiando en el camino que eligió Chile para superar la crisis política y social tan profunda que estamos viviendo y que sigue aquí. La crisis no ha pasado. Elegimos el camino de un proceso constitucional y vamos avanzando. Nos tocarán ahora un par de semanas bien intensas, donde probablemente habrá muchas discusiones ásperas y duras, porque estamos terminando de definir el reglamento, las normas con las cuales vamos a tener que discutir y aprobar las normas de la futura Constitución. Probablemente las discusiones serán álgidas, pero eso no es una bolsa de gatos. Por el contrario, es lo que tenemos que hacer. Nos eligieron para deliberar, para discutir y ponernos de acuerdo. Cuidar la Constitución es tarea de todos, no solo de los 155 que estamos allí. Mauricio. Bueno, en el minuto de confianza. Se puede. Ok. Yo le pediría a Jorge Abbott que reflexione y decida dejar el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. Y esto básicamente porque hemos conocido el fallo del caso de Emiliano Arias, que él levantó 3-0 a partir de contradicciones del propio Abbott. Y esto en un contexto en el cual Arias sostiene que fue sacado para evitar la formalización de los cardenales Esati y Errázuriz como encubridores de delitos cometidos en contra de menores de edad. A esto se suma además el papel que ha tenido en desmantelar causas de financiamiento ilegal de la política, las reuniones que son absolutamente indebidas que sostuvo mientras estaba postulando al cargo de fiscal nacional con autoridades políticas del Senado que estaban siendo indagadas como parte de la red de financiamiento ilegal de la política. Y si esto fuera poco, no ha mostrado el liderazgo necesario para llevar adelante un Ministerio Público moderno que tiene desafíos muy importantes tales como el que él mismo ha señalado respecto a la irrupción al narcotráfico. El Ministerio Público no puede esperar a que él cumpla 75 años. Lo llamo a que ponga el interés general por sobre el interés particular y de una buena vez renuncie. Te agrego el caso de las muertes del Sename. Bueno, muchas gracias Patricia, gracias Mauricio. Muchas gracias a ustedes, Mónica, por la invitación. Francisco. Gracias. A todos ustedes, próximo domingo hay Tolerancia Cero, el otro panel. Claro. De todas maneras. Oye, mañana yo voy a pasar un comercial para ti. Y no se pierdan Última Mirada, que está enchulado. No el conductor está enchulado Última Mirada del programa. También, ya. Pero es que yo quería que pasara piola, pero bueno, ya. Pero que no necesita enchule, pero enchuló. Me está dejando barba completa. No, está con New Look, porque además enchuló el programa, se enchuló él. Oye, y a ustedes también, mañana lunes 22:30, aquí se bate Constituyente, el único programa dedicado 100% a la convención. Hay que hablar de la prensa. Esperamos invitaciones. Sí, ya viene. No, están en pauta los dos. Para conocer realmente lo que está sucediendo. No todos los medios lo tienen. Muchas gracias a ambos y nos encontramos la próxima semana. Todos te echaron a la va con la enchulada.